Gustavo Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, chicos. El día de hoy, lunes, la mejor actitud. Y bueno, vamos a platicar de algo que no quisiéramos abandonar, ¿verdad? Y menos el lunes, que es la cama. ¿Cómo de que no? Sí, claro. Oye, Enrique, tú tienes perros. ¿Y qué tipo de cama es la que le tienen tus perros? Pues una camita cuadrada tiene, sí. Que Chica. por cierto estoy muy enojado con él porque ahora ya no la quiere. ¿Por qué será? Tiene años durmiéndose en esa cama y ahora decidió hace una semana que ya no la quiere y no se quiere acostar ahí. Que luego tú me darás una consulta personalizada al respecto. Que yo creo, y de hecho es donde vamos a partir el tema del día de hoy. Precisamente, ¿por qué no les gusta dormir a nuestros mejores amigos en sus camas? Ajá. ¿Qué está pasando que no les gusta ya dormir en este caso o no les ha gustado dormir nunca en esa cama? Ajá. Es algo que es tan elemental, tan básico y que muchas veces no tomamos en cuenta de cuáles son las necesidades de nuestro perro para elegir la cama Claro. adecuada. Ajá. Para empezar, que tenemos que elegir el tamaño, obviamente, ¿no? Sí. Que la cama vaya creciendo. O sea, esto no funciona como los niños. Se la compro más grande para que le vaya durando. De una vez le compro una king, ¿no? ¿no? Comprar una chiquita y luego ir Sí, cambiando sí, de cama. Exacto, constantemente. ir Uy. cambiando de cama constantemente de acuerdo a su personalidad, pero muy importante que él se pueda, para empezar en una cama, que él se acueste de lado, por ejemplo, vamos a nuestro perruno o a nuestro gato, que se acueste y quepa, por ejemplo, con las patitas así bien estiradas, Ok. no de lado. Ah, ok. Y si se acuesta, pues boca arriba, igual, o sea, que todo su cuerpecito quepa de acuerdo a Que la no se le cama. salga Que nada, no se ¿no? le salga nada, que no se le salgan las carnes, ¿no? Porque si no también, eso es muy importante. Recibo muchas preguntas, Twitter, Facebook y demás. Oye, es que mi gato, mi perro, prefiere mi cama que la suya. Sí. Pues obvio, Claro. porque cabe mucho más rico en la nuestra, porque se estira mejor, porque no se le sale nada de la cama, las patitas no quedan volando y pues la cobija está más cómoda. Ok. Entonces, desde ahí tenemos que tomar eso en cuenta. Número 2, elegir si le gusta dormir calientito. Hay perros que les encanta los tapes, ¿no? Depende de la raza, ¿no? Sí ¿O no y tanto? no, porque de verdad creo que mucho es la personalidad. Hay perros que tienen mucho pelo y se pueden estar muriendo de calor, pero Y quieren se estar ponen tapados, ¿no? O sea, más bien hay que conocer al perruno. Y hay otros que el Xolo Escuintle y les gusta dormir así, no me tapes. Ay, no es Aléjate cierto. de mí. Qué ¿no? chistoso. Entonces hay que ver esa parte. Si les gusta dormir tapados, pues también que sea, ok, si no le vas a poner unas cobijas, hay camas que tienen como ciertos pliegues que ellos se pueden igual como rascar, algo también muy importante, a los perros les encanta rascar, uno para marcar el territorio, para sentir sus aromas y para que ellos se acomoden, ¿no? Dan 1000 vueltas, se han fijado, Sí. rascan y Sí. ya hasta después se Que dices, acuestan. ¡ya! Sí. ¿no? Y sigue. Sí. Y así se la pasa, ¿no? Y hay perros que están rasque, rasque, rasque. ¿Por qué? La cama no, porque la cama está tan rígida, la cobertura de la cama es tan rígida que no pueden hacer esa, se sienten esa cómodos. bolita. Ajá, entonces es muy importante eso. Yo te tengo Mucha que poca preguntar tela. algo. Porque el mío le encanta además dormirse, pero con la cobija, con la cabeza metida en la cobija. Y me preocupa, siento que se va a ahogar y que no va a respirar. No te preocupes, si él está cómodo, ahí está muy bien, si no, él ya se saldrá, Ok. sacará su cobija, perdón, su carita, entonces no te preocupes por eso, pero es importante conocerlos. Ahora también hay unos nuevos diseños de cama, esa por ejemplo es muy buena para lo que ahorita estábamos diciendo. Exacto, sí, que se acurrucan, Que se ¿no? acurruquen y que tengan como ese espacio para rascar, esa está excelente. Esta es más dura, ¿no? Esa es más dura. También hay unas camas que actualmente tienen como este sistema, que parecen como camas de personas que traen incluso hasta no son iglús propiamente, pero sí tienen como estas techitos, ¿no? Estas sabanitas arriba. Ok. Si le gusta a tu perro dormir calentito, pero no muy calentito, esas son unas excelentes opciones. muy elegante, Muy aparte. elegantes. Seguro. Exacto, pero también Como de princesita. exactamente, como de princesa, hay perros, hay gatos que les gusta. Otro punto que también tenemos que verificar, muy importante, y ahí habría que checarlo contigo, mi estimado Quique, el espesor de la cama. Como bien dices, siempre se ha dormido en esa cama. Sí. Pero ¿qué tal Es que por ya la eso. siente muy chaparrita? O sea, que ya no está tan esponjada como a él le gustaría. Ok. ¿No? Que ya tiene tanto tiempo que la cama ya, pues, como El las mismo almohadas, desgaste, ¿no? se va desgastando, la vamos aplastando. Y entonces, pues, en ese caso el perro siente que te está costando Pero que me lo prácticamente en el diga. piso. Ya No, nomás sé. así, ya ya lo voy a sé. poner ahí y se enoja. Luego son tan desconsiderados, no nos hablan, no nos entienden lo Digo, que oye, nuestros ¿no? problemas. Así como uno cambia su colchón, ¿no? Determinados años, que me avise, nada más. Eso es muy importante también, o sea, cambiarles el colchón. Hay unas camas, por ejemplo, en esta que estamos viendo, generalmente la parte del centro, pues se puede cambiar
o se puede rellenar o traen cierre. Es desmontable, Es ¿verdad? desmontable. Entonces tampoco tienes que gastar mucho en camas a cada rato. Y una vez que ya están en el tamaño adulto, simplemente le vas rellenando. Pero hay que cuidar eso, que el perro pues se quiera seguir acostando Claro. en su cama. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta muy importante, de lo que hablábamos hace rato, las camas tipo iglú. ¿No? Que son estas camas, siguen siendo camas, ojo, no son transportadoras, no son kennels, son camas. Todo el material es desde abajo hasta arriba, es esponjoso. Y son como tipo iglús. ¿Para quiénes son ideales estas camas? Para los perros pequeños. Ok. ¿Por qué? Porque les permite sentirse resguardados. Uno de los problemas que tenemos con los perros es a veces problemas de comportamiento, de ansiedad. Oye, decimos, pero si está en su casa, ¿por qué de repente oye un ruido y sale corriendo por todos lados y se esconde cuando hay cohetes y todo esto? Si está protegido, bueno, porque para él, algo en los perros muy importante, la habitación es muy grande, sobre todo cuando son perros pequeños. Claro. Ellos requieren un lugar especial en donde se puedan guarecer. En los perros grandes, pues no hay problema, a veces se meten abajo de la cama y se sienten protegidos. En los perros chiquitos, no hay un lugar que sea lo suficientemente pequeño para que ellos se puedan guarecer. En este caso, las camas tipo iglú les fascinan a los perros pequeños y a los gatos. Ok. El único problema con la cama iglú es que a veces se acuestan arriba y pues ya no funciona, aplastan. ¿verdad? En el techo. En el techo. Eso, pues ellos se quieren sentir más esponjados. Entonces, nada más habrá que ver si les metemos otra almohada O algo para que no se baje. para que no se baje. Oye, una pregunta. Porque recuerdo que anteriormente las casas eran tipo la casa de Snoopy, ¿no? Que eran como más rígidas. Ajá. ¿Esas siguen existiendo, se siguen aplicando o ya no? Siguen existiendo, pero esas justamente son casas, no son la camita. O sea, le podemos poner la casa, la kennel, la transportadora adentro, en el patio, afuera en el patio, adentro en la casa, pero adentro ponerle la cama, ¿no? Eso es muy que sí importante. tengan cama. Ok. Que sí tengan cama y donde se puedan resguardar. Además, en estas camas, en estas tipo casas kennel grandes, la cama de preferencia tiene que ser más chica que la casa. Porque si el perro tiene calor, pues en vez de acostarse en la cama, se va a acostar en el suelo, piso. ¿no? Claro. ¿No? Ah, ok. O sea, podría tener estos dos temperaturas. ¿no? Exactamente. Y eso también aplica en las casas. O sea, el perro se va a acostar arriba de la cama si tiene calor y también hay que dejarlo que se acueste en el piso Sí. si el calor es excesivo, ¿no? Entonces, ellos van regulando su temperatura. Oye, ¿y qué recomiendas que entonces comprar o, pues, si tenemos este tipo de camas y complementarlas con ciertos cojines, determinadas cobijas? Así es, sí. Algo muy importante en ese punto, que todo, por favor, sea lavable o que sea de fácil desmontar para que no acumule, al igual que nuestras sábanas, colchas, cojines, pues ácaros, polvo, exceso de pelo y pues también suciedad. Las camitas de los perros, aunque no les encanta, también se lavan, ¿no? Ok. Si se han fijado, también lavas la cama y el perro es así de, la odio, no ¿Y me la cada dejes. cuánto se deben de lavar? Puede ser igual que el perrito una vez al mes, ¿no? De preferencia, si bañas a tu perrito, pues también lava tu cajita, tu camita, para que pues obviamente el cambio sea Efectivo. efectivo. Es que te digo algo, Gus, No ya le sé gusta. quién tuvo la culpa. Yo. Le lavaste No le he lavado los cojines ni las Ok. cobijas. Entonces yo creo que está enojado y me ¿De está verdad? diciendo, por favor, no seas cochino, papá, ¿no? Eso también es un buen punto, que les gusta tener su aroma, también no les gusta tener un exceso de suciedad, de polvo. Entonces sí hay que cuidar ese Ya punto. me voy. Y ya nada Para más, lavarle la cama, ¿eh? por último, por favor, sepan que también existen camas ortopédicas. Si nuestro perro, gato tiene problemas de columna, busquen estos colchones ortopédicos. Ahí está Mira. toda la tecnología dispuesta también para consentir y cuidar a nuestras mascotas, Así Gus. es. Gracias. 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 Y por-